Este vídeo está dedicado especialmente a los recién llegados y a aquellos que estáis interesados en empezar en esta afición. Para operar de forma eficaz nuestra estación en cualquier frecuencia, en cualquier modo, debemos observar unas reglas muy sencillas que nos ayudarán a desarrollar nuestra actividad en la radio de forma impecable. Imagina, por ejemplo, que para obtener el permiso de conducir solo has tenido que superar un examen teórico y entonces solo con esta premisa ya puedes ir por las carreteras conduciendo un vehículo que no has tocado antes. No sabes cómo reacciona, ni sabes tampoco cómo reacciona el resto de vehículos en las vías públicas. Pues bueno, esto es justamente lo que está ocurriendo en el mundo de la radioafición, aquí en España. ¿Qué podemos hacer para ser un buen operador de radio y no caer en el intento? Pues lo primero es aplicar una capa suficiente de autodisciplina. Personalmente no creo que el servicio de aficionados necesite tener su propia policía. En cambio, sí pienso que necesitamos una buena dosis de esa autodisciplina que yo decía antes, que además debe ir grapada a nuestros principios como personas. Si no nos gusta que nos mientan, si no nos gusta que hagan trampas, no mintamos y no hagamos trampas. Es así de sencillo. Os voy a contar un caso que viví en primera persona. Asistí a un penoso incidente que estaba ocurriendo en 15 metros, donde un par de coalfas con voz autoritaria, de esos que te dicen a la mínima oportunidad que llevan tantos años en radio y que no le vas a enseñar nada que no sepan, estaban realizando un QSO local entre los dos, pero lo hacían encima de una gran expedición de X. Como no dejaban escuchar a nadie, a mí tampoco, pues entré en el QSO, les expliqué que la expedición era un evento para dar la oportunidad a todos los operadores de radio, a todos los colegas, de trabajar una isla muy buscada, que además había costado dinero y esfuerzo, y les pregunté amablemente si era posible que hicieran QSY, acabando mi intervención, evidentemente, pues dando mi indicativo. Siempre hay que dar el indicativo para cualquier cosa que transmitamos por radio, y en este caso más aún, porque vamos a llamarles la atención a dos personajes que están ahí pisoteando una expedición de X. Todo con mucha calma y con mucha educación, pero diciendo las cosas. No considero que por ese motivo yo sea un policía. Simplemente les informé que la actividad que ellos conocían, solo que no les daba la gana moverse de su frecuencia, que la consideraban propia, y lo hice del modo correcto, identificándome y pidiendo por favor que hicieran QSY. El resultado fue que volcaron su impotencia por no poder usar su frecuencia por culpa de una expedición de X sobre mi persona, y entonces el malo era yo, no ellos. En otra ocasión, escuché a dos novicios que estaban manteniendo un QSO en un repetidor de VHF, sin dejar apenas espacio entre cambios, y bueno, estaban ahí a lo suyo. En un momento dado, apareció un veterano que, entregando su indicativo mutilado, les ordenó de una manera bastante arrogante que dejasen libre el repetidor, porque no dejaban huecos para que otros hicieran una llamada. Me parece bien que les dijera eso, que no estaban dejando huecos, pero las formas no eran las más adecuadas. A lo mejor era su forma de hablar y es posible que estuviese enfadado, evidentemente, que lo estaba, y por eso increpó a estos dos colegas de mala manera, para decirles que se callaran, en lugar de pedir con tranquilidad y sin gritos ni aspavientos que dejasen unos segundos entre cambio y cambio. Desde luego no es la mejor forma de proceder, y menos con dos nuevos colegas. Este veterano podría haber solicitado entrada en el QSO ofreciendo su indicativo completo, no por la mitad, y haberles pedido que le dejasen hacer una llamada, por ejemplo. Los dos recién llegados, como usuarios del repetidor y con el temario aún fresco, seguro que habrían entendido que la primera función de los repetidores es dar cobertura a aquellas zonas que no la tienen y permitir la comunicación a las estaciones móviles y portátiles. Este colega que les regañó no se comportó con ellos como lo debe hacer un veterano, olvidándose de que nadie nace enseñado y que él mismo seguramente cometió los mismos errores en el pasado. Los veteranos tenemos el deber de enseñar a los nuevos cómo funciona la radio de aficionados, tendiendo la mano, nunca enseñando los galones. Como nuevos aficionados, todos queremos empezar a transmitir lo antes posible, estamos ansiosos por salir al aire, pero se hace necesario un periodo de rodaje. Al igual que hacemos cuando nos sentamos al volante de un vehículo, lo primero es ajustar la distancia y la altura del asiento y colocar los importantísimos y a menudo olvidados retrovisores. Por eso, primero, siéntete cómodo con todas las funciones de tu equipo antes de realizar cualquier transmisión. La parte de la transmisión necesita una atención especial, pues es aquí donde uno puede cometer sus primeros errores en el aire, que además son muy notables. Tienes que tomarte la radio como si se tratara de un arte marcial. Aprende a tener paciencia y sobre todo a escuchar. Todos los que aprenden escuchando son capaces de realizar mejores comunicados y destacan enseguida del resto. Conoce las herramientas que tenemos a nuestro alcance.
El clúster, por ejemplo, es una de ellas, y quizá de las más usadas. Sin embargo, debemos ser conscientes de que a menudo contiene errores e información incorrecta o inútil. Por ejemplo, me hace mucha gracia que alguien publique o anuncie en un clúster a una estación que ha hecho QRT. ¿Para qué nos sirve saber que ya no está? ¿Para que no la llamemos? No sé los demás, pero yo si veo anunciada una estación que me interesa, voy a la frecuencia y escucho. Si la oigo, la llamo, pero si no la oigo, pues no, claro. En mi opinión, solo los bobos llaman a una estación a la que no escuchan. Realmente, cuando los deseos de trabajar de X son grandes, lo que uno hace es esforzarse por mejorar su estación para hacerla lo más eficiente y competitiva posible y afinar sus habilidades como operador al máximo. De todas formas, no es necesario tener una megaestación para disfrutar. Una buena práctica operativa, que incluya, como he dicho, paciencia y capacidad de escucha, es la clave del éxito. Antes de salir al aire, aprende bien el alfabeto fonético. Es fundamental. Por ejemplo, A es alfa, no es América. Conoce el código Q, no digas mi QRA es fulanito, porque sencillamente QRA es tu indicativo, no tu nombre. Si te interesa el Charlie Whiskey o los modos digitales, pues aprende las abreviaturas que son más utilizadas dentro de estos modos. Todo ello, con el tiempo, se convertirá en algo automático. Otra vez con el símil de la conducción. Cuando empezamos a conducir, tenemos que mirar a la palanca de cambio cada vez que tenemos que cambiar de marcha, pero con el tiempo dejamos de mirarla. Se ha convertido en una acción automatizada y mucho más segura, pues no apartamos la vista de la carretera. Pues con el código fonético pasa lo mismo. Una vez que te acostumbras a usarlo bien, es muy difícil volver a hacerlo mal. Pero bueno, seguramente que estás deseando hacer una llamada CQ. El CQ es como el despegue. Fíjate en los aviones, antes de corretear por la pista para tomar velocidad, los pilotos deben repasar una serie de cuestiones que en su caso son de vital importancia. Y aunque nosotros no nos vamos a matar por no seguir unos pasos previos, sí que podemos estrellarnos, quedar como unos pobres radiopitas y morirnos de vergüenza si lo hacemos de cualquier manera. Lo mejor que uno puede hacer antes de llamar CQ es asegurarse de que la frecuencia que se ha elegido como pista de despegue es la correcta. Si no estás seguro, echa un vistazo al plan de bandas, para que nadie te llame la atención por estar en una pista equivocada. No te pongas a hacer SSB en la frecuencia para SSTV ni cosas de estas. Una vez seguro al 100% de que has elegido la frecuencia correcta, donde puedes salir a llamar en SSB, por ejemplo, pues mantén la escucha un par de segundos y luego pregunta si esa frecuencia elegida está siendo utilizada por alguien que ha llegado antes que tú. Es algo muy fácil y no te va a costar nada. Sencillamente identifícate y pregunta. Por ejemplo, ¿está la frecuencia en uso? Preguntó EcoAlfa 1 tal. Si no obtienes respuesta, vuelve a formular la pregunta seguida nuevamente de tu indicativo. Espera unos instantes y si no hay respuesta, la frecuencia está a tu disposición para que efectúes tu llamada CQ. No olvides lo que dije antes, que nadie nace enseñado, y otra verdad como un templo es que la práctica hace maestros si se hacen las cosas bien, pero también te puede convertir en un analfabeto radiofónico si acostumbras a utilizar muletillas y adquieres vicios que después son muy difíciles de quitar. Si eres un recién llegado, escucha un rato en las bandas para ir afilando tus orejas. Te darás cuenta enseguida de quién es quién en este mundillo y distinguirás en poco tiempo a un buen operador con habilidades comunicativas de otro no tan bueno, cargado de errores y vicios adquiridos. De este modo, te convertirás en uno de los mejores y desarrollarás tu propio estilo para realizar llamadas claras, comunicados eficientes y agradables QSO. Ahora que sabes todo eso, es hora de hablar de tu indicativo, lo tengas o lo vayas a tener. Tu indicativo es especial y único, y por eso debes de cuidarlo al máximo. Úsalo siempre de la forma correcta. Solo si lo usas correctamente estarás realizando transmisiones dentro de las normas oficiales establecidas, porque nuestro reglamento dice que los indicativos tienen un distrito, una cifra y un sufijo. Los indicativos parciales no están contemplados. En otro de mis vídeos en el que hablo de las prácticas operativas y pongo ejemplos de qué sucede cuando usamos mal nuestros equipos en las bandas, aparece un colega del distrito 3 cuya primera letra del sufijo es golf. Este colega, de forma inconsciente, no se identificaba correctamente, diciendo EcoAlfa 3, golf, lo que sea, sino que solamente decía 3, golf, lo que sea. Esto sucedió una mañana temprano, y otro colega portugués, creo recordar, entendió que era una estación chilena trasnochadora que por algún misterio de las ondas llegaba fuerte en 40 metros. Esto pasa a menudo con los norteamericanos, por la mañana temprano en 40 metros, con lo que la cosa no es descabellada, pensar que hay una estación chilena en 40 metros por la mañana temprano también, ¿no? Como este colega catalán decía 3 golf, no decía EcoAlfa,
y hablaban español, para el portugués y el resto de estaciones europeas que montaron un pile-up tremendo en la frecuencia del pobre hombre que estaba activando un delta Maikeko, era factible que se tratara de una estación chilena llegando fuerte en 7 MHz. Un DX como una catedral, sin embargo, pues no. Era un Eco Alfa 3 parado con su coche activando un pueblo. Esta mala praxis se repite a menudo en las bandas. Mi teoría es que hace años en España la banda de 40 metros que iba solo de 7000 a 7100 solo podía ser utilizada por la clase Eco Alfa y por ello, ya que solo había Eco Alfas allí, se omitía el prefijo. Pero de cualquier forma ya hemos dicho que la mitad de un indicativo no es conforme a las normas, y menos ahora, donde en cualquier banda encontramos Eco Alfa, Eco Bravo, Eco Charlies. Y de todas formas, es un vicio bastante estúpido. Es como si alguien te pasa su teléfono, pero solo las últimas cifras, o te facilita su correo, pero solo te entrega la arroba y el servidor.com. No parece muy inteligente, ¿verdad? El indicativo, que no se nos olvide, está formado por un prefijo, una cifra y un sufijo. Por tanto, emitamos siempre nuestro indicativo entero y no parte de él. Bueno, ¿y qué pasa con los concursos? Pues un concurso puede servirte para poner a prueba lo aprendido, afinar habilidades y conseguir nuevas entidades del DXTC, por ejemplo. Pero antes de entrar en un concurso o llamar a una estación que se encuentre participando, debes leer cuidadosamente las bases de participación, para no meter la pata, básicamente. Ten en cuenta que una estación en concurso quiere trabajar el mayor número de estaciones en el menor tiempo posible. Se trata de una contrarreloj, así que ser breve es el objetivo. Hay colegas que llaman y vuelven a llamar a una estación en concurso o una actividad cualquiera como si fuesen los peces del famoso villancico. Lo que consiguen con esto es pisotear al activador o la estación que llama, exasperando de paso al resto y aumentando la frustración y el enfado del personal. Llama una sola vez, escucha un poco y coloca tu indicativo un par de segundos o 3 después de la llamada de la estación que quieres trabajar. La mayoría de las veces te pasará su reporte y tú te irás a otra frecuencia dejando ahí al que llama y llama 50 veces. Una vez que el operador en concurso te pasa su reporte, sé rápido. No vuelvas a decir tu indicativo, no hace falta, a menos que creas que lo tiene equivocado o no te escuchó parte de él. Solo pasa a tu reporte y deja que siga llamando, no es necesario despedirse, sobre todo si tiene amontonamiento. No digamos ya decirle ni tu nombre, ni tu dónde vives, ni tu color de ojos, ni nada de eso. 5-9, el reporte y adiós. Si la estación en concurso contesta a otro, tranquilízate y vuelve a llamar cuando el operador haga un nuevo CQ. Si por lo que sea no eres capaz de ser escuchado, lo mejor es darse una vuelta por la banda y volver en otro momento a intentarlo. Estoy seguro de que en estos concursos vas a aprender mucho y te vas a dar cuenta de lo que ocurre cuando no se hacen las cosas correctamente. Algo que se repite bastante es cuando el operador de X, o en un concurso, da paso a una estación que solo entrega varias veces incluso sus 2 últimas letras y entonces se ve obligado a preguntar por su indicativo completo. El resultado es un QSO que podría haberse completado en 5 segundos, pues necesitó 3 o 4 veces más para poder terminarse. No vamos bien por ahí, no vamos rápidos en un concurso si hacemos eso. También es habitual escuchar la estupidez de estirar el alfabeto fonético cuando se llama. Esto, además de poner de los nervios al resto del pile-up, no contribuye a la inteligibilidad de tu indicativo por parte de la estación de X. Más bien al contrario, pues las voces se entrecruzan, se solapan y los sonidos que llegan al operador de X son un auténtico caos. Ya lo son sin hacer idioteces como la de estirar el indicativo. El alfabeto fonético está diseñado para evitar errores durante los intercambios, y aún así los hay. Todas las letras del alfabeto internacional tienen asociadas una única palabra que suena igual o muy similar en todos los idiomas. Cambiar estos sonidos por otros más cookies, más guays o más rimbombantes no solo no facilita las comunicaciones, sino que demuestra las carencias comunicativas de un operador de radio. Cuando uno está del otro lado, espera que los indicativos que recibe del pile-up en forma de avalancha le lleguen cifrados con el código internacional, y su cerebro está listo para discriminar un distintivo del montón de forma rápida. Cuando consigues tener una cadencia de varios QSOs por minuto y vas a toda pastilla, fastidia mucho, pero mucho, tener que dar un frenazo en seco porque hay un operador torpe cambiando, porque le parece a él más profesional o más guay, el sonido de las letras de su indicativo. A veces haciendo absurdos jueguecitos de palabras, que lo único que consigue es ralentizar el tráfico, como si fuese un vehículo que nos precede, que se para sin motivo, haciendo que nosotros también nos paremos. Algunas veces pasa que la estación de X no consigue escuchar una de las letras de un indicativo porque el guapo de turno le ha cambiado el sonido, lo que también ralentiza y estorba las comunicaciones al tener que preguntar nuevamente por esta letra defectuosa.
Algo que debemos tener en cuenta, que también pasa en los PyLabs, es la figura del buen samaritano, aquel que ayuda a que recibamos una estación que nos llega con dificultad y que no estamos seguros de su indicativo correcto. Esto es algo que nunca se debe hacer. Es como si en una competición en la que haya que trepar para superar un obstáculo, por ejemplo, le ofrecemos la mano a alguien para subir. No solo no habrá obtenido el premio por sus méritos, sino que lejos de ayudarle, podemos hacer que los jueces lo penalicen, y con razón. Otra cuestión que se escucha bastante en las bandas es llamar a la cola, lo que los ingleses llaman tail end, el listo que se cuela por el arcén, para entendernos. En radioafición a esto se denomina, como acabo de decir, tail end, y ocurre cuando alguien se salta a la cola y llama a la estación de X cuando el contacto anterior se está despidiendo, adelantando al resto por la derecha, el muy cabrito. Esto no es ético, y el operador de X no debe admitirlo, ya que de hacerlo va a conseguir empobrecer su práctica operativa, no se va a identificar y conseguirá que el resto, que ven como el caradura del arcén se ha salido con la suya, harán lo mismo. Cuando al frente de la actividad hay un operador con la suficiente cualidad que hace valer su autoridad, que la tiene porque es él el que está llamando, solamente en ese caso podemos escucharle decir «Please, no tail end», o «Por favor, esperen a que llame», y no anotará a la estación que nos ha adelantado por el arcén. Eso es un buen operador. Parecerá una tontería para algunos, pero hacer esto asegura que el PyLab se irá desatascando por sí mismo de forma ordenada, resultando una operación más limpia y efectiva y agradable de escuchar. De otra forma, si el operador admite cualquier cosa, pues que se cuelen, que no sé qué, qué tal, pues entonces conseguirá que la banda sea un caos. Esa frecuencia donde esté ese operador será un caos porque no se escucharán los indicativos, no se sabrá quién está llamando CQ y habrá un jaleo tremendo. Con la actitud actual de falta de disciplina y de valores, muchos operadores parecen pensar que es eficaz llamar encima de un QSO que se está realizando, pero es una práctica ofensiva y fea que va contra el resto del PyLab. En otro de mis vídeos, que está protagonizado por el gato Cluster, ya se dan una serie de consejos útiles para activaciones en plan de X, de ME o cualquier otra cosa, en una especie de decálogo que si todos aquellos que activan a diario lo siguieran, se conseguiría mejorar la calidad general de la radioafición en España. Si estás en una activación, da tu indicativo después de cada QSO, no digas solo QRZ. Cuando trabajes en split, anúncialo después de cada QSO e indica qué split estás usando. Si es de 5 kilociclos, por ejemplo, pues di eco alfa tal 5 arriba. Tardarás lo mismo que en decir solo QRZ y todo el mundo, excepto algún despistado que siempre hay, sabrá dónde tiene que llamarte y tendrás tu frecuencia limpia y reluciente, como tu indicativo brillará si te acostumbras a hacerlo siempre así. Volviendo a las actividades, una vez que hayas entregado el cambio a una estación, mantente con ella hasta que hayas sido capaz de completar el comunicado, da igual lo que tardes. El PyLab se puede poner nervioso, claro, pero si ve que tú no pasas a otra estación hasta haber completado el QSO en curso, se irá dando cuenta de que es inútil seguir llamando sin ton ni son. Si el PyLab se vuelve realmente muy indisciplinado, pues lo mejor es hacer QRT, cambiar la frecuencia de transmisión o irse a otra banda. Lamentablemente, a veces es la única forma de que aprendan. A veces he asistido a uno de estos desplantes y he comprobado cómo los que quedan plantados comprenden la situación haciendo comentarios destinados a los rebeldes sin causa que hartaron a la estación de X. Normal, si es que no le dejáis llamar, normal que haga QRT y comentarios similares son los que podrás escuchar seguro sí o sí. Decir al PyLab que solo te entreguen las dos últimas letras va contra el reglamento y además ralentiza la operación, pues se obliga a todos a dar al menos dos cambios, uno para las dos letras y otro para completar, más un tercero para el reporte, cuando de la forma correcta, dando el indicativo completo, la estación de X solo tiene que repetir ese indicativo y pasar al reporte en solo dos cambios, uno que llama y otro que contesta. Lo que voy a decir a continuación entra dentro de la lógica y de la educación. Informa siempre al PyLab de todo lo que pretendas hacer en la frecuencia. Usa QRT si vas a finalizar, QRX si necesitas parar por cualquier motivo, QSY si por cualquier razón cambias de frecuencia o de banda, si vas a hacer split, dilo, etcétera, etcétera, etcétera. A veces escuchamos estaciones que trabajan por distritos, por números. Trabajar por números es una forma de retrasar todo el proceso, no te quepa la menor duda. Está comprobado que la rapidez se consigue con la fórmula CQ, respuesta, reporte, CQ. Eso es lo más rápido que hay. Trabajar por distritos, llamar a las estaciones por el número de su distrito, conseguirá dejar de lado al 90% del PyLab, además de que muchos de los operadores en espera pueden perder su oportunidad por un cambio de propagación, por ejemplo.
Entiendo que llamar por distritos puede ser útil a un operador con pocas tablas que se enfrenta a un volumen elevado de llamadas, pero los veteranos deberían saber a estas alturas que es lento, engorroso y además, si no se anuncia con cada llamada, da lugar a que llamen estaciones que desconocen este proceso, por haberse incorporado a la frecuencia después. No digamos ya la costumbre, exportada de ECB, de llamar por lista, donde el activador deja pasar minutos mientras va anotando estaciones que no tienen la seguridad de haber sido escuchadas, montándose unos pollos tremendos y de nuevo embarrando la actividad. Espero que encuentres útil este clip y si es así, que lo compartas para llegar al máximo número de colegas y conseguir entre todos que la calidad de las actividades en nuestras bandas mejore poco a poco. 7-3 de Eco Charlie 1 Delta Juliet. Muchas gracias por el visionado.